Buen día. Comenzamos con unidad 10. Nuevamente, los nombres de las unidades no están especificados totalmente en el programa que ustedes tienen, sino que aparecen directamente los temas. A esta la llamaría, para identificarla mejor, respuesta en frecuencia. Un nombre más completo podría ser método de estabilidad por respuesta en frecuencia. Pero dejémoslo como respuesta en frecuencia. ¿Qué quiere decir respuesta en frecuencia? Respuesta en frecuencia, en principio, lo vamos a plantear el problema, digamos, que lo vamos a analizar inicialmente desde un punto de vista, yo diría, más teórico, más matemático. Y después vamos a ver un poco su utilidad en el análisis de estabilidad. Pero inicialmente lo vamos a plantear como sin hacer hincapié en el objetivo final del tema en cuanto al para qué lo vamos a usar, ¿no? Es decir, en sí mismo el tema no tiene un interés práctico directo, pero ya veremos que lo va a tener. Por ahora nos vamos a concentrar en lo siguiente. Hasta el momento nosotros hemos hablado normalmente tenemos un sistema, un proceso. Este proceso puede ser a lazo abierto, a lazo cerrado, lo que fuera. Puede representar, digamos, un proceso a lazo cerrado, puede representar un proceso a lazo abierto. Es un sistema dinámico determinado y en principio cualquiera. En general, a estas funciones de transferencia, ¿sí? Este sistema está representado justamente por una función de transferencia GDS. A esta función de transferencia le hemos aplicado, por lo general, saltos escalón. Así le hemos aplicado entradas escalón y hemos analizado la evolución dinámica de las salidas. Bueno, en esta oportunidad, en vez de aplicar un salto escalón, le vamos a aplicar una entrada de tipo sinusoidal. Sinusoidal o armónica. Ustedes saben que un coseno se puede transformar en un seno desfasado, si corrido en el tiempo. Así que en realidad, en ese sentido, no importa mucho. Pero en principio pensemos que tenemos la función f de t, que es una función que dibujada como está acá, donde el 0 está en este cruce de ejes, esto sería un seno. Un seno que tiene una amplitud A y un periodo 2pi sobre omega, que está representado por justamente el tiempo que transcurre entre dos valores iguales. ¿Está bien? Entonces, más que dos valores iguales, no, porque en realidad estos dos valores son iguales también. El tiempo el que transcurre en describir lo que sería la onda característica de la función periódica. Es decir, en principio esto es una función periódica, el seno es una función periódica, y el periodo es el tiempo que transcurre en dibujar su elemento, digamos, constitutivo de la función periódica, que sería en este caso este pedazo de la onda, ¿no? Pues se repite esto indefinidamente. Entonces, a mí lo que me va a interesar acá es aplicar esta f de t a un sistema dinámico, en principio cualquiera, con el objetivo de analizar cuál va a ser la salida I de t en el tiempo. Me va a interesar en particular analizar la salida en el tiempo para un tiempo largo, pero eso ya lo vamos a ir viendo un poquito más con el correr de los minutos. Si por ahora, entonces, llamo respuesta en frecuencia a la respuesta que resulta de aplicar una onda de tipo sinusoidal, una entrada de tipo sinusoidal de amplitud A y periodo t, a una función de transferencia, a un proceso, a un sistema dinámico representado por una función de transferencia GDS. Esa salida, que la llamo I de t, va a tener, digamos, características especiales. Vamos a analizarlo inicialmente con un ejemplo. Entonces, vamos a analizarlo con un ejemplo. Entonces, ejemplo para analizar, porque claro, obviamente que la entrada siempre va a ser una sinusoide, claramente, pero
el proceso o el sistema dinámico, la transferencia esta, va a ir variando. Bueno, analicemos el caso, inicialmente el caso particular en el cual esa transferencia es una función de primer orden. Es decir, ¿qué pasa cuando G de S es Kp sobre tau Ps más 1? Es decir, un sistema de lo que llamamos sistema de primer orden. Entonces, analizamos el ejemplo este. Vamos a ver entonces qué pasa cuando yo ingreso una f de t representada matemáticamente de esta forma, donde A es la amplitud de la onda y omega es la frecuencia, así que se relaciona con el periodo de esta forma. ¿Qué pasa cuando aplico esta entrada a esta función de transferencia, que en este caso decimos que es de primer orden? Bueno, entonces lo que tengo que hacer es, primero de todo, esto ya ustedes lo han hecho muchas veces, es calcular cuánto vale f de s, es decir, de acá voy acá, calculo cuánto vale el f de s. Recuerden que esto acá lleva una barra, no la estoy poniendo para ahorrar un poco de trabajo. Acá la tengo puesta, pero no es necesario en la medida que uno tenga claro lo que está escribiendo. Finalmente, no hago más que aplicar las reglas básicas de transformada de Laplace y de función de transferencia y diagrama en bloques, para obtener que la I de S, que sería esta, acá también, aquí estoy usando una nomenclatura mezclada, en la cual esto es G de S y esto es de T. Lo hago a propósito, digo, porque en la medida que uno entienda lo que está poniendo, esto es válido. Esto no tiene una representación matemática en sí, no es que f de t por g de s es i de t. Esto es una representación más de tipo cualitativa. Pero, digamos, no me preocupa porque lo estoy usando cualitativamente acá. De todos modos, cuando lo quiero usar matemáticamente, tengo que tener claro que esta es una f de s y esta es una i de s. Y además que llevan barra arriba, pues son funciones distintas. Son funciones distintas a las originales, a las previas a la transformación. Entonces, ¿cuánto va a valer i de s? I de S va a valer la función de transferencia multiplicada por la transferencia, por la transformada de la función de entrada. La transformada de la función de entrada es esta. Así que si yo antitransformo el I de S este, voy a obtener cuánto vale el I de T, que es un poco mi incógnita. Mi objetivo acá es obtener el I de T. Este es el objetivo que nos hemos planteado en este instante. Y eso que obtengamos va a ser lo que llamamos respuesta en frecuencia. Bueno, hacer esta antitransformada es algo muy simple. Ustedes van a la tabla y la realizan directamente y el resultado es el siguiente. El resultado es el siguiente. Es decir, que si yo le aplico una entrada sinusoidal de amplitud A, frecuencia omega, a un proceso de primer orden, o una función de transferencia de primer orden, lo que obtengo es una salida que es como esta, que tiene un término exponencial decreciente, que para tiempo infinito tiende a 0, a la menos t sobre tau p para t igual a infinito tiende a 0, y después un par de términos armónicos, uno en coseno y otro en seno, que, como la palabra lo dice, son armónicos, es decir, que se perpetúan en el tiempo, digamos, en forma permanente. Es decir, de alguna manera, estos dos términos conforman algo que es como un estado estacionario periódico, en el sentido de que no es que va a un valor constante el I de t, pero sí va a un valor estacionario en el sentido de que, llegado un momento, digamos, bastante grande, una vez que esta parte se ha extinguido, o sea, prácticamente extinguido, la señal I de t está dominada por las partes armónicas y, por lo tanto, esa señal va a ser de tipo periódica. Y si es periódica, va a ser independiente de dónde la miremos. Si la miramos dentro de, no sé, por decir algo, dentro de 100 minutos, dentro de 1000 minutos o dentro de 1.000.000 de minutos, va a dar lo mismo, la señal va a ser periódica con todas las mismas propiedades que estamos viendo ahí. ¿Qué es un poco lo que a mí me interesa? A mí me interesa ver ese estado estacionario periódico, que es el que resulta luego de que la parte exponencial decreciente se desvanece. Es decir, entonces,
cuando t tiende a infinito, estos dos términos se mantienen iguales y este término se desvanece. Entonces esto es una especie de estado estacionario. Este SS es por steady state, lo tengo sacado de otro lado, pero bueno, es lo que hemos usado como estado estacionario. Y este valor es al cual el sistema tenderá en forma indefinida para todos los tiempos mayores que un tiempo en el cual este término prácticamente se ha extinguido. En teoría, eso ocurre en el infinito. Bien, entonces tenemos, esta es la respuesta, esta sería un poco la respuesta en frecuencia. Esta es la respuesta en frecuencia de este sistema de primer orden ante una entrada sinusoidal de amplitud A y frecuencia omega. Esta es su respuesta en frecuencia. Definimos la respuesta en frecuencia como esto. Es la respuesta I de t para t tendiendo a infinito. Entonces, esta es la respuesta en frecuencia que estamos buscando. Frecuencia, en este caso, para un primer orden, y todavía nos faltaría tratar de acomodarlo un poco más para poder analizarla también mejor. Entonces, para acomodarlo un poco más vamos a utilizar esta simple relación trigonométrica que me dice que A1 por el coseno, esto es el coseno de B fuera, más A2 por el seno de B, esto es igual a esto, entonces B y B están iguales, esta A1 y A2 son distintas, es igual a un cierto valor A3 por el seno de B, que era el argumento del seno y el coseno acá, más un cierto ángulo φ, donde A3 es el raíz cuadrada de A1 cuadrado más A2 cuadrado, y φ es el arco tangente de A1 sobre A2. Esto es trigonometría básica, la pueden encontrar en cualquier manual. Está usando esencialmente elementos trigonométricos muy elementales. Pero los vamos a usar para reconstruir una versión más simple de todo esto, que finalmente, haciendo la siguiente analogía, si A1 es esto, ¿no es cierto? Si B es esto, si A2 es esto, y bueno, y B ya lo teníamos, es el mismo que antes, uno puede concluir que A3, es decir, uno puede concluir lo siguiente, uno puede concluir que este ISS de t, que es lo que estamos buscando, que está representado de esta forma, se puede reescribir de esta forma más simple, donde esta Kp por A no es nada más ni nada menos que A3. Y donde A3 ha sido calculado utilizando A1 al cuadrado más A2 al cuadrado su raíz cuadrada. Si uno se da cuenta que es muy simple, me da este valor, que es el A3 que correspondería en este caso. Seno de B era omega t, ¿está bien? Más un cierto φ, que es lo que estamos viendo acá, que es el arco tangente de A1 sobre A2, donde A1 y A2 están ya definidos. Si uno hace esa cuenta, obtiene lo siguiente, obtiene que φ está dado por el arco tangente de menos omega tau p. Bien, entonces lo que hacemos con esto, hemos encontrado la respuesta en frecuencia para este sistema de primer orden. Entonces, fíjense las características que encontramos a todo esto, ¿no? Que le estamos encontrando. Es decir, nuestro resultado fue este. El resultado está compuesto, bueno, por una parte o dos si quieren tener dividido el desfasaje, lo que llamamos desfasaje, pero la parte. Este es el resultado que estábamos buscando. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Nosotros estamos aplicando una sinusoide de frecuencia omega y amplitud A un sistema dinámico descrito por GDS. Lo que obtenemos es
una nueva sinusoide de la misma frecuencia, eso es muy importante. Entonces, la frecuencia, sí, lo que obtenemos es nueva sinusoide de igual frecuencia, pero decimos desfasada. ¿Desfasada qué significa? Es decir, esto implica un ángulo de desfasaje. Es decir que si uno lo dibujara esto, ¿qué sería? Tendríamos lo siguiente. Si esta es seno de omega t, ¿está bien? Si esta fuera seno de omega t, no importa bien, acá tenemos t. Si esto fuera seno de omega t y tenemos que phi es positiva, entonces cuando omega t es negativo a un cierto valor, tenemos que se repite el mismo valor acá. Entonces tenemos esto, ¿no? Entonces esta sería con la misma amplitud en principio, seno de omega t más phi. Entonces la nueva curva, la nueva sinusoide ya no es más la misma, igual que antes, sino que es igual en cuanto a que el periodo es el mismo. Es decir, este tiempo es el mismo porque la frecuencia es la misma. Cuando digo es el mismo que este otro. Estos dos son iguales, tienen la misma frecuencia. Recuerden, esto es 2pi sobre omega. Pero está desfasada la curva, y como el desfasaje es positivo, la curva está como adelantada, es decir, empieza antes, quiere decir, empieza con un valor antes del 0. Entonces ese sería este seno de omega t más phi. Pero lo que ha cambiado también acá es la amplitud. Entonces, la amplitud de la nueva sinusoide es Kp por A sobre la raíz cuadrada que tenemos acá, ¿no es cierto? Sobre esta raíz cuadrada. En base a eso, lo que hacemos es definimos... Bueno, primero veamos acá qué pasa. Fíjese que la amplitud que tenía la sinusoide original ahora se ve transformada o afectada por un factor que no es solamente constante, en el sentido que no depende solamente del proceso, no depende solamente de tau p o de Kp, sino que depende además de la frecuencia de oscilación de la entrada. Si no depende solo de Kp y tau p, que sería depender solo de la función de transferencia del proceso, sino que depende además de la entrada, depende de omega, depende de la frecuencia de la entrada y depende de la amplitud de la entrada. Es decir, en principio depende tanto del proceso como de la entrada que le estamos aplicando. Es decir, la amplitud de la nueva sinusoide depende de todo eso. Lo mismo pasaba... Perdón, todavía no. Bien. En esto vamos a definir entonces lo que llamamos relación de amplitud. Y la relación de amplitud es la nueva amplitud, es decir, Kp por A sobre la raíz de tau p cuadrado, omega cuadrado más 1, dividido la amplitud que tenía la sinusoide de la entrada. Entonces acá lo que obtengo son la relación de amplitudes. La amplitud de la salida sobre la amplitud de la entrada. Acá lo que obtengo es una simplificación y finalmente la relación de amplitud me queda directamente como Kp sobre la raíz de tau p cuadrado omega cuadrado más 1. Esta es mi relación de amplitud. Entonces, he definido la relación de amplitud como la relación de las amplitudes de la salida a la entrada de esas dos sinusoides, y esa relación de amplitud está dada por esta cantidad, que ahora sí, por supuesto, no depende de la amplitud de la entrada, porque digamos, estaban los dos lugares multiplicándose. Entonces, esta relación de amplitud depende de la
ganancia del proceso de la transferencia de primer orden, de su constante de tiempo y de la frecuencia que tiene la señal de entrada. Entonces, esta es la respuesta que estamos buscando en frecuencia. Y el desfasaje es el arco tangente de, habíamos dicho, de A1 sobre A2. Si agarro A1 y lo divido por A2, obtengo esto. Entonces, esta es la cantidad de desfasaje. Arco tangente de menos omega tau p. ¿Qué significa? Que es el ángulo cuya tangente es menos omega tau p. Y eso es un poco lo que estamos teniendo acá, ¿no? El desfasaje ese es este. Lo que tenemos ahí. Bueno, esto está en tiempo, hay que ponerlo, digamos, para poder verlo bien en términos de desfasaje. Desfasaje tiene que estar en unidades de omega tiempo, así que en realidad uno debería tener esto en omega tiempo para que esto fuera efectivamente el phi. Bien, entonces hemos obtenido lo que estábamos buscando. Hemos obtenido la respuesta en frecuencia de un sistema de primer orden ante una entrada sinusoidal de amplitud A y frecuencia omega. Y hemos sacado algunas conclusiones generales. La respuesta esa tiene una forma sinusoidal igual a la de la entrada, nada más que está desfasada una cantidad phi. Está desfasada una cantidad phi. La amplitud de esa nueva señal de salida o de esa señal de salida de la transferencia, en este caso de primer orden, tiene una amplitud que está dada por este valor y hemos definido algo que llamamos relación de amplitudes, que es la amplitud de la salida, que sería esta, dividido la amplitud de la entrada, que es siempre A. Entonces al dividirlo el A desaparece y me queda solamente Kp tau p cuadrado sobre la raíz tau p cuadrado b cuadrado más 1. Me queda la relación de amplitud en función de frecuencia, ganancia y constante de tiempo. Bien, vamos a tratar de generalizar este resultado y para ello lo que voy a usar son algunos elementos, pero vamos a generalizar entonces el resultado para un sistema que vamos a obtener la respuesta en frecuencia para un sistema general. Entonces, sistema general respuesta en frecuencia. Si me gustaría poder obtener una forma más directa de hacer este cálculo, ¿por qué? Porque el GDS puede ser un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces vamos a analizarlo cuando la transferencia es una transferencia cualquiera, no es tan cualquiera porque estamos restringiéndola un poquito acá, pero en principio decimos que es un cociente de polinomios genérico donde tiene arriba orden m, abajo orden n y que n es mayor que m, que es lo que sabemos que ocurre normalmente, que el polinomio del denominador tiene mayor orden que el numerador. Eso también es el resultado del modelado que hacemos. Los modelos que nosotros obtenemos tienen que ser así, se llaman causales y en principio cualquier modelo que obtengamos usando cualquier técnica y luego lo pongamos en forma de función de transferencia va a tener esta característica. El orden del denominador va a ser mayor, puede llegar a ser igual, pero en general mayor que el orden del numerador. Bien, y vamos a demostrar dos cosas. Lo pongo acá, es decir, lo que vamos a encontrar entonces, nuevamente, vamos a plantear el mismo problema. Tengo esta GDS general, ya no más primer orden, le aplico una sinusoide a la entrada y quiero saber qué obtengo a la salida. Bueno, ya tengo una pista, voy a obtener seguramente una sinusoide, pero bueno, quiero ver qué características tiene esta sinusoide que obtenga la salida. Entonces, esta es la I de t, esta es la f de t y esta es la sinusoide de la entrada y esta es mi incógnita. Yo les adelanto ya que lo que obtengo es lo siguiente y que cuando digo que obtengo estoy pensando en dos cosas. Una, estoy pensando en el desfasaje y la otra estoy pensando en la amplitud de la respuesta en frecuencia, es decir, de la salida de t luego un tiempo largo, o tal vez para mayor generalidad y mayor flexibilidad, lo que quiero obtener es RA. Es decir, quiero obtener RA y phi para un sistema cualquiera GDS.
Entonces, lo que voy a mostrar es que el resultado es este. Ahora voy a hacer la demostración porque te hago algunos elementos también del manejo de complejos que me parece que puede llegar a ser útil y les puede servir. Entonces, el resultado que obtengo va a ser este. Este va a ser el resultado que obtenga de lo que voy a hacer ahora. Entonces, me adelanto al resultado. Lo que voy a demostrar a continuación es justamente este resultado, que me dice que la relación de amplitud, acá estoy usando a veces mezclado, es amplitude relation porque estaba en inglés, en algún momento, bueno, esto es parte de unas notas que yo tenía, que las recorté. Entonces esto es lo que llamamos RA, ¿no? Lo que voy a demostrar que es igual al módulo de G de J omega. Cuando digo el módulo, ¿a qué me estoy refiriendo? Fíjense que si yo, acá sería interesante, bueno, vamos a ver más adelante. En principio es el módulo de G de J omega, vamos a ver después qué es. Y el phi es el argumento de G de J omega. Entonces, cuando estoy pensando en G de J omega, estoy pensando en G de J omega como si fuera un número complejo, que para un dado omega tiene una determinada representación en el plano imaginario real. Los números complejos se representan en este plano, ¿cierto? Imaginario real. Un número complejo cualquiera se representa a través de un vector que tiene una parte real y una parte imaginaria. ¿Está bien? Entonces, esta es la representación de un número imaginario. Entonces, lo que estoy diciendo es que G de J omega es un número imaginario para un dado omega. Y por lo tanto tendrá una parte real, que vamos a llamarla real de G de J omega, y que está representada por la proyección de G de J omega sobre el eje real, y habrá una parte imaginaria, que será imaginario de G de J omega, que está representada por la proyección de G de J omega, el vector, sobre el eje imaginario. Cuando digo el argumento de G de J omega me estoy refiriendo a este ángulo. Entonces, este ángulo sería lo que llamamos acá phi, el argumento de G de J omega. Cuando estoy hablando del módulo de G de J omega, estoy hablando de la longitud de este vector. Longitud o tamaño de este vector. ¿Está bien? El vector, en principio, tiene dos propiedades. Dirección y longitud. Bueno, la dirección también está dada por el ángulo. En principio lo que tiene como propiedades son tamaño y ángulo que forma con el eje X. Eso determina la dirección, ¿no? Entonces, lo que voy a mostrar es justamente esto. Que G de J omega, que es un complejo, después vamos a ver por qué es un complejo G de J omega. Para un dado omega, si yo cambio el omega, el complejo se va a ir moviendo, va a tener distintos valores, pero si para un dado omega fijo, este es el complejo G de J omega. Les recuerdo que J es igual a la raíz de menos 1, es decir, que es el número imaginario, también llamado I. Esto es más común en la jerga matemática y esto es más común en la jerga ingenieril o eléctrica electrónica, que es un poco de donde provienen estos temas. Bien, si hago entonces lo que hice anteriormente, ahora para el caso general, lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a tener mi f de t, que es a seno de omega t igual que antes. La f, voy a transformar esa entrada, que ya lo había hecho anteriormente también cuando analizamos el caso de primer orden, pero ahora me voy a quedar con una GDS genérica. Entonces la IDS va a ser la GDS genérica, para la cual estoy tratando de generalizar el resultado, y esta va a ser la transformada de la entrada, con su amplitud y todo. Bien, si uno trabaja sobre esta IDS para obtener, primero lo que uno hace acá es usualmente, ya que en principio es totalmente genérico, no puedo directamente hacer una línea transformada porque no tendría cómo, tengo que tratar de avanzar en pasos que me permitan mantener la generalidad. Entonces, lo que hago es IDS, que es igual a GDS por esto lo descompongo, el S cuadrado más omega cuadrado, que se descompone de esta forma, directamente, esto es muy simple. Y luego digo que
hago una expansión en fracciones simples. Las fracciones simples están en relación, es decir, tienen como denominador S menos los respectivos polos de toda esta función de transferencia, de toda esta función. Perdón, de toda esta función de transferencia no, de toda esta función de S. Es decir, toda esta función de S. Para acá la función de transferencia es esta. Acá ya tengo incorporado la entrada. Entonces, de toda esta función de S, yo lo que hago es las descompongo en fracciones simples para poder luego antitransformarlo. La descomposición de fracciones simples se hace, como ustedes saben, lo han visto, de esta forma, proponiendo que esta función de S, esta fs, se puede escribir en todos los casos como constantes todavía no determinadas, cada una de ellas dividido por S menos los correspondientes polos. Recuerden que esta G de S tiene sus polos, ¿está bien? Tiene sus polos. Y acá tenemos otros dos polos más. Tenemos los que tenían originalmente la G de S, más otros dos más que son menos J omega y más J omega. Son los S que anulan respectivamente a cada una de estas partes que están entre paréntesis. Entonces me queda esto. Me queda una suma de fracciones simples. ¿Está? Se llama el método de fracciones parciales o método de Heaviside. No es tan importante que lo veamos acá. Digamos, uno propone que esto es igual a esto y avanza. Bien, si la cosa es así, bien, acá lo que tenemos es lo siguiente, entonces, a continuación. Entonces, déjenme, vamos a continuar por acá. Voy a antitransformar esto anterior. Entonces, ahora sí voy a poder antitransformar acá. Antitransformo esto, es relativamente sencillo, porque estoy antitransformando esto. Cada una de estas antitransformadas, cada una de estas, recuerden que la antitransformada de todo esto, sí, para yo obtener I de t, tengo que hacer la antitransformada de I de S, ¿no es cierto? O I de S raya, que hemos puesto ahí. Entonces sería la antitransformada de C1 por S menos P sub 1 más C2, la antitransformada, perdón, de C2 sobre S menos P sub 2 más, etcétera, etcétera, más la antitransformada de A, S más J omega, más la antitransformada de P sobre S menos J omega. Esto claramente da lugar a ¿qué cosa? Agarremos primero, hay como dos grupos. Está el grupo de los que tienen Jotas y los que no tienen. Los que no tienen Jotas, por ejemplo, L-1 de C1, S menos P sub 1, ya sabemos lo que da esto. Esto da C sub 1 por E a la menos P sub 1t. ¿Está bien? Esa es la antitransformada de esa fracción simple. Y así sucesivamente con todas las fracciones que tienen polos de tipo real, ¿está bien? Que son los que estamos planteando acá. Esto también es una generalización que no es tan estricta porque GDS podría no tener polos de tipo real, pero vamos a suponer que tiene polos de tipo real solamente. Yo no lo dije acá al inicio, pero vamos a suponer que tiene polos de tipo real. Es decir que en principio la GDS corresponde a un sistema de tipo sobreamortiguado. Cada uno de ellos entonces va a generar funciones de este tipo, al antitransformarlo esto, ¿no? Que sería lo que estoy haciendo acá. Y todas ellas, cuando t tiende a infinito, si t tiende a infinito, que es lo que me interesa, porque a mí me interesa ver el estado estacionario de esta respuesta en frecuencia, no el estado transitorio. Dijimos que hay un estado transitorio inicial, lo vimos en el caso del sistema de primer orden, el estado transitorio inicial era este,
Y recuerden que definimos la respuesta en frecuencia como la respuesta del sistema cuando t tendía a infinito. Y lo que pasaba ahí era que todos los elementos como este desaparecían, acá había uno solo, pero si hubiera más también desaparecerían. ¿Qué es lo que ocurre acá? Cuando yo antitransformo esta I de S, lo que obtengo es esa I de T con todos estos elementos, los relacionados con los polos reales, generando términos de este tipo que finalmente van a tender a cero cuando t tiende a infinito. Entonces, lo que me voy a quedar solamente van a ser con estos dos términos que van a dar lugar a la siguiente respuesta. Es decir, estos dos términos van a dar lugar a la siguiente respuesta. Donde I de t ahora ya no es una I de t, esta es la I de t que llamamos estado estacionario, o la respuesta en frecuencia del sistema GDS. No es que el GDS se perdió por el camino porque hayamos sacado digamos, lo que parece más propio, sino que va a estar acá dentro en A y B. Ya vamos a ver qué pasa ahí. Pero lo concreto es que cuando hago la antitransformada de A sobre S más J omega, acá no hago más que aplicar lo mismo que antes. Ahora lo que pasa es que esto es igual a A por E a la menos J omega, que es el polo, menos J omega, que es el polo, por T. Y esta no se va a cero cuando t tiende a infinito. ¿Por qué? Porque está el J acá. Y ya la lógica no es la misma. Acá cuando t tiende a infinito, eso no se va a cero. Y por lo tanto, el sistema queda así, como está cuando t tiende a infinito, que es lo que estoy poniendo acá. Esto es I de t cuando t tiende a infinito. Y lo que se obtiene es esto que tengo acá. Entonces, esta es la respuesta en frecuencia de un sistema general. Lo que pasa es que me falta calcular A y B. Entonces veamos cómo calculo A y B. No es muy complejo, pero tiene un poco de manipulación y nuevamente me ayuda un poco a conocer esta historia de los números complejos, que ustedes por ahí la han visto en materias anteriores, pero seguramente la tienen bastante olvidada. Para hacer esto entonces yo voy a volver a mi representación, a la que tengo acá, a esta representación. Y de a esta representación. Voy a volver a esta representación. Fíjense que esta representación, estoy de nuevo tratando de ver cuánto valen A y B ahora. Estoy tratando de ver cuánto valen A y B. Entonces vuelvo acá a esta representación. La representación es esta, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, lo que yo tengo es esto que tengo acá. Esta es la representación del I de S total, completo. Claramente, ese I de S se descomponía de la suma de todas estas fracciones parciales hasta la cantidad de polos que tuviera el sistema, y todas esas sumadas iban a ser igual al GDS. Entonces, en principio me desentiendo un poco de la descomposición y me quedo con la descomposición solamente de la parte esta. Entonces lo que yo obtengo ahí es justamente esto. GDS, que son todas estas sumadas, que ahora no me interesan más, me interesan más a los efectos de calcular A y B, que es lo que voy a hacer ahora. GDS más A sobre S más J omega más B sobre S menos J omega. Entonces, nuevamente lo que estoy teniendo acá esencialmente es esto que llamé IDS. Es el IDS total. Este ya no es el IDS, porque acá no existe un IDS en estado estacionario. Lo que existe es un IDT en estado estacionario. Yo he vuelto al IDS total, que es este, que está acá. Nada más que es he simplificado esto y me he quedado, sí, con la descomposición esta, digamos, de esta forma, sumado al GDS, que es la suma de todas estas fracciones con los polos abajo. Bueno, dicho eso, estamos acá entonces. Estoy con IDS acá. Y lo que hago ahora simplemente es, lo siguiente. Lo que hago es, paso multiplicando este S más J omega, S menos J omega al otro lado, me queda esto. Cuando lo paso multiplicando me queda, por supuesto, multiplicado acá que no estaba, pero acá me queda multiplicado solo por S menos J omega, porque abajo hay el S más J omega que se simplifica con este, y acá en este me queda solo multiplicado por S más J omega, porque el S menos J omega se simplifica con este. Y no hago más que tener G de S a omega
a qué es igual, en función además de la representación, usando esta representación, despejo básicamente acá este valor, g de s por a omega. ¿Qué es esto? Y ahora lo que hago es, digo, bueno, ¿qué pasa cuando s es igual a menos j omega? Si s es igual a menos j omega, reemplazo s por j omega, acá, a omega queda igual, y eso es igual a, cuando s es igual a j omega, este término, esto es 0, entonces este término desaparece. Cuando s es igual a j omega, a menos j omega, esto se transforma en menos 2j omega por a. Y este, cuando s es igual a menos j omega, desaparece también. Entonces me queda que a, que esto es igual a esto, me queda. Y entonces acá despejo a. A me queda g de menos j omega por a omega sobre menos 2a omega. Omega con omega se simplifica. Y esencialmente lo que me queda es esto. Que a es igual a g de menos j omega por a sobre menos 2j. Y haciendo el mismo procedimiento con el otro, en vez de reemplazar por s igual a menos j omega, reemplazo por s igual a j omega. Y obtengo que b es igual a esto. Entonces, básicamente lo que he obtenido son los coeficientes de esa expansión en fracciones, solamente para la parte transitoria, permanente, es decir, la parte correspondiente a t de infinito. No quise obtener, no obtuve no obtuve los demás coeficientes, primero porque no los podría haber obtenido, ya que no conozco la g de s. Entonces hubiesen quedado, digamos, ahí sueltos. Pero sí puedo obtener a y b. Entonces el resultado, este a lo pongo acá adentro y este b lo pongo acá adentro, y lo que obtengo es lo siguiente. Si una vez puesto a y b dentro de la ecuación 17, lo que obtengo es lo siguiente. No hice más que eso que acabo de decir. Puse a y b dentro de la ecuación 17 y obtengo esta, que es la de estado estacionario, ¿no es cierto? Esta es la de estado estacionario. Ya se fueron los términos transitorios y me quedó de esta forma. Esto no es más que una función armónica que está puesta en forma compleja y por lo tanto lo que vamos a hacer es simplemente transformarla nuevamente en una función armónica. El camino fue llegar a una forma compleja y luego volver a la forma armónica de lo que vamos a hacer ahora. Para eso vamos a usar un par de propiedades que tienen los números complejos. Por ejemplo, primera es que si dijimos que g de j omega es un número complejo, g de menos j omega es su conjugado. Es decir, ¿qué significa eso? Si yo tengo este número complejo a más jb, esto es un número complejo, ¿está bien? Podemos llamarlo c. El número complejo conjugado se define como a menos jb. Es el conjugado de c. Es el conjugado de c. Lo que estoy diciendo acá es lo siguiente. Que el módulo, es decir, ¿y qué es lo que uno puede, digamos, qué es lo que uno sabe de esto? ¿Cuál es el módulo de este c? El módulo de c es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el módulo de? Si el módulo de c es igual a eso, simplemente porque estoy construyéndolo usando un triángulo rectángulo en el cual tengo esto como a, esto como b, y usando el Pitágoras obtengo que c, la longitud de c, es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Y lo mismo para c asterisco. El módulo de c asterisco, si la longitud de c asterisco es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, ¿cierto? Es lo mismo. Porque fíjense que c asterisco, así como c es esta, c asterisco es igual, tiene la misma parte real, pero la parte imaginaria tiene signo contrario. Entonces, lo que tengo acá es, este es el número complejo que la representa, donde esto es a y esto es menos b. ¿Está? Pero su módulo, y esto es c, si esto es a, esto es b, y esto es b, sería, menos b sería, y esto es c, c o c asterisco. El módulo de esto es igual, es a cuadrado más b cuadrado. Así que lo que yo sé, lo que puedo decir entonces es que el módulo de c asterisco es igual al módulo de c. ¿Qué es lo que puse acá? El módulo de
recuerden que ese asterisco es el complejo conjugado, es igual al complejo original, pero con la parte imaginaria cambiada de signo. Entonces, este es el complejo G de J omega, tiene un módulo, y es igual ese módulo al complejo de su conjugado. ¿Su conjugado cuál es? El mismo complejo de G de J omega, pero con la parte imaginaria cambiada de signo. Es decir, cambiada de signo. Esa es una de las cosas que voy a usar acá. Con eso voy a poder tener estas dos iguales. Y después lo que voy a hacer es lo siguiente. El G de J omega, o el G de menos J omega, es el complejo y su conjugado. Se pueden escribir como los respectivos módulos por E a la J phi. Este es el ángulo del G de J omega. Recuerden que esto ya lo mencionamos cuando dijimos que el G de J omega tiene un módulo, justamente, un módulo, que lo llamamos la relación de amplitud, y tiene un ángulo, que es el ángulo que forma el complejo G de J omega con el eje real, es el phi. Entonces, la forma de escribir un complejo en lo que llamamos forma polar, esta es la forma cartesiana, esta es la forma polar, es igual a poner, digamos, uno escribe un complejo como su módulo por E a la J phi. En este caso, phi es menos phi. Sería, el ángulo es, digamos, si esto era G de J omega como complejo, esto es G de menos J omega. ¿Está bien? El ángulo que forma en un caso, si este ángulo es phi, este ángulo es menos phi. ¿Está bien? Y este es el complejo, que es un vector. Esta es la parte imaginaria y esta es la parte real. Entonces, dijimos en forma polar el complejo G de menos J omega, que es este, se puede escribir como su módulo, el módulo de menos G de J omega, por E a la J, el ángulo, que es menos phi. Y el complejo G de J omega se puede escribir como su módulo por E a J por el ángulo, que es phi. Entonces queda esto. Claramente dijimos que el módulo este es igual a este, y por lo tanto lo que puedo escribir acá es esto. Y entonces puedo terminar de transformar esta 19 que tengo ahí en lo siguiente. La transformo en lo siguiente, nada más que reemplazando G de menos J omega por esto, y G de J omega por esto. ¿Está? Entonces lo que hice fue, reemplacé esto acá, y reemplacé esto acá. ¿Está? En un caso acá y en otro caso acá. ¿Está? Bien, haciendo eso obtengo esto que tengo acá abajo, y acomodando un poco, muy simplemente, pura álgebra, llego a este punto, llego acá. Lo que además sé es que esta es la forma compleja del seno de, es decir, la forma compleja del seno de tita, es decir, el seno de tita es igual a E a la J tita menos E a la menos J tita sobre 2J. Bueno, parangonando esto con este caso en el cual tita es phi más omega t, puedo obtener esto. Y esta solución es la que planteamos inicialmente, como que era lo que íbamos a encontrar después de hacer todo lo que hicimos recién, que no fue tanto tampoco. Y lo que encontramos fue esto. Entonces, este fue el resultado. Ese resultado está expresado en esto que acabo de mostrar recién. Fíjense, este es el resultado, que me dice que la respuesta en estado estacionario o en estado permanente de un sistema con función de transferencia GDS ante una entrada sinusoidal de amplitud A y frecuencia omega es igual a por el módulo de G de J omega multiplicada por el seno de omega t más phi. ¿Está? Tal vez faltó acá esto como para rematarlo definitivamente. No, esto no es más que lo que les iba a mostrar, se lo muestro acá directamente.
Entonces, el phi es el argumento de g de j omega, ¿está bien? Dijimos que el phi era el argumento de g de j omega, recuerden, y si lo definimos en realidad acá fue donde se definió el phi. Cuando dijimos que vamos a poner esto que esto que es un complejo, lo vamos a escribir en forma polar. Escribirlo en forma polar, este o este cualquiera, el phi pasó a ser el ángulo que forma el g de j omega con el eje real. Entonces, o argumento de g de j omega. Entonces el phi es el argumento de g de j omega y la relación de amplitud es el cociente entre esta amplitud y la amplitud de la entrada, que dijimos que era A. Eso me da el módulo de g de j omega, la relación de amplitud. Entonces, hemos obtenido el resultado general. Cualquiera sea la g que yo tenga, es decir, cualquiera sea el problema que me esté planteando inicialmente, que es el problema que nos planteamos acá, cómo es la respuesta en frecuencia de un sistema GDS cualquiera, el problema que nos planteamos ante una entrada sinusoidal de amplitud A y frecuencia omega, ¿cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta es justamente la que obtuvimos acá. La respuesta es una salida, la respuesta al problema y la respuesta, digamos, en términos de la señal de respuesta, I de t. I de t es igual a va a ser igual a una sinusoide que tendrá una amplitud que va a ser igual a la amplitud A de la entrada por el módulo de g de j omega, esto es un número para cada omega, multiplicada por el seno de la misma frecuencia que teníamos a la entrada, pero desfasada o corrida en el eje omega t una cantidad de phi, y ese phi es el argumento de g de j omega. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es analizar algunos ejemplos para, digamos que ya hicimos el primer orden. El primer orden lo que podríamos haber hecho es verificar que efectivamente es lo que dijimos que era. Si uno se fija, uno podría demostrar rápidamente que este Kp sobre la raíz de tau p cuadrado omega cuadrado más 1 no es más que el módulo de g de j omega. Vamos a hacerlo. Entonces, voy a verificar el resultado que obtuvimos para el sistema de primer orden, lo voy a verificar con el resultado general. El resultado que obtuvimos para el sistema de primer orden fue el siguiente. Obtuvimos que la relación de amplitud, sistema de primer orden, ¿no? Lo que obtuvimos fue que la relación de amplitud era igual a Kp sobre tau p cuadrado omega cuadrado más 1 la raíz cuadrada. Esto fue lo que obtuvimos trabajando el sistema de primer orden sin utilizar la generalización que hicimos luego. Y obtuvimos que el desfasaje phi era igual al arco tangente de menos omega sobre tau p. Bueno, vamos a ver si el resultado general se puede aplicar y, digamos, da igual que aplicarlo como lo hicimos al inicio, que no lo hicimos con el resultado general. Entonces lo que deberíamos poder hacer es lo siguiente. Deberíamos obtener RA como el módulo de g de j omega y vamos a ver si es cierto. ¿Cuál era la g acá? La g de s acá era igual a Kp, primer orden era tau ps más 1. Entonces si yo pongo g de j omega, ¿qué significa? Que reemplazo s por j omega. Entonces la RA va a ser igual, dijimos, al módulo de g de j omega. Va a ser el módulo de la g esta, reemplazado en s igual j omega. Entonces, perdón, lo borramos, ya ponemos Kp sobre j omega, tau p, reemplacé s por j omega, tau p más 1. El módulo de eso. Entonces yo el RA lo obtuve por un camino directo y lo quiero ver si lo puedo obtener nuevamente, ahora sí usando la fórmula general que es esta que tengo acá, que RA es el módulo de g de j omega. Entonces voy a calcular ese módulo de g de j omega. Es el módulo de el complejo
g de j omega, que no sale más que de reemplazar j omega por s en la función de transferencia, en este caso primer orden. Bueno, sigo con esto. El módulo de que este complejo. Este complejo está en una forma que no es ni polar ni nada, ni cartesiana, sino que al tener el j abajo se armaría. Entonces lo que uno hace es multiplica por el conjugado, arriba y abajo. El conjugado ya sabemos lo que es. Tengo 1 menos j omega tau p. Abajo tengo j omega tau p más 1, que era lo que tenía, y 1 menos j omega tau p. No hice más que multiplicar arriba y abajo por lo mismo, no alteré la igualdad esta para nada. Entonces tengo estos dos que se podría simplificar, pero a mí me interesa hacer este producto de acá abajo, y esto me queda lo siguiente. Me queda 1 con 1, el 1 tenemos abajo, vamos a ver abajo. El 1 se mantiene, 1 por 1, y después tengo j omega tau p por 1 y j omega tau p negativo por 1. Esos dos se simplifican entonces y se anulan. Y por último me queda el producto entre este y este, que es menos j cuadrado omega cuadrado tau p cuadrado. ¿Está bien? Pues j por j, el menos por más es menos, omega por omega y tau p cuadrado. Bien, y arriba ¿qué me queda? Me queda kp menos kp por j por omega tau p. ¿Bien? Entonces, seguimos con el módulo. Esto va a ser igual a kp, lo vamos a sacar factor común, 1 menos j kp omega tau p, arriba, estamos siempre con el módulo. Y abajo tenemos 1 más j cuadrado, recuerden que j cuadrado es menos 1, ya que dijimos que j es igual a la raíz de menos 1, así que si j cuadrado va a ser menos 1, este es menos 1, entonces con el menos se hace más, así que en realidad ahí se me anula y me queda omega cuadrado tau p cuadrado. Y esto entonces me queda lo siguiente, me queda kp sobre 1 más omega cuadrado tau p cuadrado menos j kp omega tau p sobre 1 más omega cuadrado tau p cuadrado. Es decir, el complejo que estaba de una forma, digamos, todavía no manejable, lo transformé en una forma cartesiana, donde tienes una parte real y una parte imaginaria. ¿Está bien? Parte real y parte imaginaria. El j es justamente el número imaginario y es el que le da al complejo la característica de ser un complejo, justamente, la parte real y la parte imaginaria. A todo esto yo quiero calcularle el módulo, dijimos, ¿no es cierto? Pero ahora es mucho más fácil calcular este módulo, ¿por qué? Porque el módulo de un número complejo, como ya vimos, el módulo de un complejo es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Entonces, este módulo va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes, es decir, kp cuadrado sobre 1 más omega cuadrado tau p cuadrado al cuadrado, más kp cuadrado omega cuadrado tau p cuadrado sobre 1 más omega cuadrado tau p cuadrado al cuadrado. Ese es el módulo, ya entonces saco el módulo. Y esto me queda, saco el kp, que están los dos, está al cuadrado, sale afuera de la raíz, kp, y me queda la raíz de 1 más omega cuadrado tau p cuadrado, y abajo me queda 1 más omega cuadrado tau p cuadrado al cuadrado. Así que esto que está acá se me simplifica con este cuadrado y esto me queda kp por 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más omega cuadrado tau p cuadrado. ¿De acuerdo?
¿Qué fue lo que obtuvimos? ¿Qué fue lo que obtuvimos con la forma directa de hacerlo? Kp sobre tau p cuadrado omega cuadrado más 1. ¿Está bien? Fíjense que es lo mismo que obtuvimos acá. Entonces, utilizando la fórmula general, que es esta, la fórmula general, pude trabajando mucho menos con la función de transferencia, llegar al mismo resultado, donde esto es la relación de amplitud. Relación de amplitud, la relación entre las amplitudes de la salida de mi sistema a la entrada, cuando la entrada es una sinusoide de amplitud I y frecuencia omega. Esta es la relación de amplitud, que por supuesto, como nos dio antes, depende de la frecuencia. Y el desfasaje, que dijimos que, recuerden que el complejo con el que estamos tratando es este, el complejo en la forma polar con el que estamos tratando es este es mi G de J omega, lo que está acá adentro, ¿no? Porque esto es el módulo ya, pero este es el G de J omega en forma polar. Lo que voy a hacer es calcular ahora entonces, calculé RA utilizando esta fórmula que dijimos que es la fórmula general, y lo que voy a hacer ahora es calcular phi como el argumento de G de J omega, que es el ángulo que forma el complejo. El complejo es este. Entonces, ¿qué ángulo forma este complejo? Tiene una parte real y una parte imaginaria. La parte imaginaria está para abajo, es decir, tiene una parte real, que sería esta, y una parte imaginaria. Es decir, el ángulo que forma va a ser un ángulo que va a ser este. Esta es la parte real de G de J omega, y esta es la parte imaginaria de G de J omega. Entonces, este ángulo no es más que el arco tangente entre el cociente entre el seno y el coseno, es decir, entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, es el arco tangente de la parte imaginaria, que es esta. Entonces, el phi, de acuerdo a mi fórmula, dijimos que es el argumento de G de J omega, por lo tanto es el phi, el argumento de G de J omega, el argumento de G de J omega, y esto no es más que el arco tangente de la parte imaginaria, que es menos Kp omega tau p, menos Kp omega tau p sobre 1 más omega cuadrado tau p cuadrado, sobre la parte real, que es Kp sobre 1 más omega cuadrado tau p cuadrado. Bien, el arco tangente de esto. Este Kp se simplifica con esto se simplifica con esto, y esto me da justamente que phi es igual al arco tangente de menos omega tau p, que fue lo que habíamos obtenido como resultado cuando analizamos el primer orden sin utilizar las fórmulas generales. Bien, voy a frenar acá y voy a hacer una segunda parte de este capítulo en otro video, para que no sea tan largo. Entonces, lo que hemos obtenido es, fundamentalmente, lo que me interesa acá, es una fórmula general que me permite calcular la respuesta en frecuencia de cualquier sistema representado por una función de transferencia G. La fórmula general que obtuvimos es una fórmula de aplicación mucho más inmediata si uno lo hace para cada caso particular. Directamente lo que obtuvimos es esto. Obtuvimos que la cantidad que me interesa a mí, que es la relación de amplitud o AR también, que no es más que la relación entre las amplitudes de la entrada, de la salida y de la entrada sinusoidal que resulta de aplicar una sinusoide a la entrada de un sistema con transferencia GDS, no es más que está dada por esa relación de amplitud por el módulo de G de J omega, que es el módulo de la transferencia evaluada en S igual J omega, que demostramos que era un complejo, etcétera, etcétera.
y el desfasaje que uno obtiene, porque finalmente estamos acá, ¿no es cierto? Estamos GDS, tenemos acá la sinusoide, y acá tenemos la salida, que es la que me interesa. Esta salida lo que tiene es si esta tiene una amplitud A, esta tiene una amplitud que va a ser A por el módulo de G de J omega, que es un número para cada omega, y va a tener un desfasaje, supongamos que el 0 esté en algún otro lado, que no sea ahí, va a tener un desfasaje que va a estar dado por phi, que es el argumento de G de J omega. ¿Está? Entonces, bueno, con esto terminamos esta parte y luego vamos a hacer unos pocos ejemplos, pero ya lo voy a enganchar con lo que sigue temáticamente, que es la representación gráfica de estas dos cantidades, la relación de amplitud y el desfasaje. Me va a interesar la representación gráfica porque a partir de ahí vamos a definir lo que dijimos inicialmente, que es el uso de estos conceptos para analizar la estabilidad de los sistemas de control realimentado, fundamentalmente. Bueno, paro acá entonces más que nada para que esto no sea tan extenso.